¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora de opinar. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Hoy que vamos a estar platicando un poquito más adelante con Miriam Grunstein y Gonzalo Monroy sobre el plan de negocios de Pemex, el inicio del trabajo de la refinería de Dos Bocas. También ya hacia la recta final del programa vamos a conversar con Edgar Corzo, el doctor Edgar Corzo, que es el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el tema de la relación entre el gobierno y los periodistas. Ahora, por cierto, que lamentablemente siguen los asesinatos de periodistas en el país. Pero vamos a arrancar el día de hoy con una revisión del tema que ayer empezamos a discutir aquí en la hora de opinar, que es la llamada Ley Garrote, esta que fue aprobada en el estado de Tabasco, y para discutir las implicaciones que tienen, los riesgos que tiene la aprobación de estos diputados, que bajo el argumento de frenar la corrupción aprobaron este marco, pues que algunos ven ponen en riesgo la protesta social. Vamos a analizarlo con Max Kaiser, que como cada semana está aquí en la hora de opinar. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo, Mario. Igualmente, Max. Y Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, Mario. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy buenas noches. Bien, contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Bienvenido. Y que me cuenten, pues, cómo están viendo esta acción en donde parece que los gobiernos locales se están convirtiendo, algunos dicen en globos sonda, ¿no? Donde pasan cosas como para probar si puede replicarse en otros lados. Otros dicen, pues, con pulsiones locales, autoritarias, que pues, tienen el control en sus congresos y las empujan, como Baja California y ahora Tabasco. ¿Qué estamos viendo? Y ahorita le entramos al detalle de la ley en particular, pero ¿cómo están viendo estos fenómenos locales? Pues sí, en general recupero esta idea que dices. De hecho, en el programa en el que discutimos la extensión de mandato en Baja California, te conté de la llamada técnica del alicate, un término acuñado por Álvaro Vargas Llosa cuando visitó Venezuela por ahí del 2002, y se dio cuenta que en el incipiente chavismo, a nivel local, el gobierno hacía ensayos autoritarios, ¿no? Que le iban ajustando. Iban apretando las tuercas de la sociedad para ver la capacidad de respuesta, a ver hasta dónde podían avanzar el proyecto de concentración de poder y qué tan reactiva era la sociedad, y eso les daba una idea de cómo poder avanzar, ¿no? Yo ignoro si esto es una técnica del alicate premeditada, pero da lo mismo, porque si es exitosa, sienta un precedente. Se puede volver a hacer. Por supuesto, y además el poder aprende, ¿no? Es decir, sienta un precedente donde el poder tiene la posibilidad de avanzar. Ayer le decíamos, perdón que te interrumpa, pero si eso funciona en Tabasco con la refinería, pues podría funcionar para el tren en Quintana Roo, podría funcionar para el aeropuerto en Santa Lucía. Exacto. Entonces yo creo que sí se le puede dar una interpretación de ensayo autoritario. ¿Cómo ves, A mí me Max? preocupan tres cosas. Me preocupa la incongruencia, me preocupa la inconstitucionalidad y me preocupa el uso político de la vía penal. La incongruencia es increíble, ¿no? Digamos, el partido, el movimiento que hizo de la manifestación popular, de la toma de las calles, de la toma de las carreteras, de la toma de las casetas de cobro, el partido que hizo de eso su herramienta más importante de crecimiento como una opción política contestataria, de pronto penaliza el uso de esta herramienta. No se explica a López Obrador sin esta momentos herramienta clave como el plantón de reforma o los pozos de Tabasco. Entonces, la incongruencia es lo primero que preocupa. Lo segundo que preocupa mucho es este desdén por la inconstitucionalidad, ¿no? Es decir, a mí no me importa la Constitución, no me importa lo que diga la Constitución Nacional. La inconstitucionalidad en este caso de la ley Garrote se da por dos vías. Primero, por la restricción ilegal con una ley local del derecho a la libertad de expresión. Pero se da por otra vía también, que es la desproporcionalidad y el crear delitos que no son delitos, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿A qué te refieres? En este caso de la ley Garrote es el de tratar de impedir, y dice además, la fórmula está más mal escrita que nada, dice tratar de impedir por cualquier vía la construcción, el acceso, etcétera. Eso de por cualquier vía... Es un recurso legal, un amparo. Va a generar cualquier cantidad de amparos porque es abiertamente inconstitucional. Es decir, tú no puedes hacer un tipo penal así de abierto, ¿no?, para utilizarlo para presión. Y entonces paso a la tercera preocupación, que es el uso político del tema penal, ¿no?
que es esta amenaza permanente que se va a generar sobre los grupos que quieran impedir la construcción de obras ilegales, de obras mal planeadas, de obras que atenten contra el medio ambiente, etcétera. Hoy nos enteramos por un periódico nacional que además hay un problema sindical en el Estado. Sindicatos se están peleando por ser los que se encargan de construir una obra de este tamaño, claro, ¿no? Entonces, a lo mejor el tema del Código Penal, ¿no? Es decir, el pasar una ley con este mensaje tan claro, pues es precisamente para poner tener en con paz. qué aplacar. Exactamente. Ahora, hay un punto ahí, perdón Pablo, pero hablabas ahorita del alicate, de las resistencias. ¿Cómo ven la capacidad, digamos, los anticuerpos frente a este tipo de acciones? Ayer lo platicábamos con el Centro PRO, está el tema del recurso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque claramente ni el gobierno local lo va a presentar, ni la Presidencia de la República podemos pensar que va a presentar el recurso para que se revise la constitucionalidad de lo aprobado. ¿Cómo ves la capacidad de frenar este tipo de cosas? Porque por lo pronto en el caso, por ejemplo, de Baja California, pues estamos tablas, ¿no? Sí. Digo, falta que se publique y una vez que se publique se podrán presentar los recursos por los partidos políticos. Pero mientras, toda la presión no sirvió para que el Congreso local cambiara su decisión y aquí tampoco. A nivel local no se puede hacer nada. A ver, el Congreso fueron 24 votos a favor, ¿no? Así es. De 30, ¿no? Entonces, imagínate. A nivel nacional, me parece que sí puede presentar una acción de inconformidad la comisión. De hecho, tengo entendido que ya lo va a hacer. Y yo espero que prospere, nada más que está muy golpeada la Comisión Nacional justo desde presidencia. Como prácticamente todos los órganos que pudieran presentar una inconstitucionalidad. Ahora, yo creo que sí se debe discutir finalmente, en otras circunstancias, este viejo demonio de nuestra cultura política que es la protesta y la manifestación. Es decir, creo que en México tenemos una larga historia de no haber regulado propiamente las protestas y de hecho una consigna, un valor cívico fundamental debería de ser el orden, la ley y el orden. Es decir, qué sí está permitido en una protesta y qué no. No debería de estar permitido bloquear la construcción de una obra, ¿no? Ni pública ni privada. Pero hay una diferencia entre sancionar el desorden y poniendo sobre todo castigos administrativos, civiles, ¿no? Donde la ley y la fuerza pública pues retira a la persona. Y la otra es, penalizarlo. O sea, esto están poniendo penas de hasta 20 años de cárcel. Ayer nos explicaban, con que se reúnan más de 2 personas hay agravantes. Bueno, pues si es una manifestación, por lo menos habrá 2, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, bueno, por principio per se, pero además porque si no hay instituciones que puedan contener este avance, yo creo que podemos darle la vuelta discutiéndolo, ¿no? Al menos a nivel federal, en una iniciativa. O sea, tú dirías abrir la puerta a una discusión nacional sobre el tema de regulación de protesta, marcha. Que se regulen, sí, desde luego tiene que haber ley y orden, pero así, no. O sea, otra cosa que es muy interesante en este caso, desde el plano político, es este deslinde tanto de la presidencia como de la Secretaría de Gobernación, que por ley orgánica tiene la facultad y la obligación de cuidar la constitucionalidad y la legalidad, la armonía del sistema jurídico, de decir, bueno, no, yo respeto a los congresos locales, yo no me meto, yo no... Digamos, y tratar de convencernos a los mexicanos de que vivimos en un país en el que el presidente no tiene control sobre las mayorías de los congresos de sus partidos. Pareciera que solo hay 2 opciones, o que el presidente da línea o que el presidente no opina. Exactamente. Como si no hubiera una obligación donde, sin que el presidente le diga a los congresos locales o la Secretaría de Gobernación lo que tienen que hacer, una vez que los congresos locales toman una decisión que va contra la ley, pues el gobierno federal actúa en consecuencia, ¿no? Pues esa sería la idea, ¿no? Es decir, hay órganos facultados, el consejero jurídico de presidencia y la Secretaría de Gobernación tienen facultades expresas para estar vigilando de manera permanente la regularidad de las distintas leyes que rigen en México, ¿no? No se vale de pronto decir yo soy el líder supremo del partido que en los distintos lugares actúa de cierta manera y de pronto decir
No, yo no tengo nada que ver con ese tema. Es decir, políticamente el mensaje es muy delicado porque lo que está diciendo el gobierno federal es que no le importa la regularidad constitucional de las leyes, que no es responsable de que las distintas leyes que rigen en el país deben guardar respeto a la Constitución. Y el mensaje es muy delicado porque entonces la Constitución deja de ser el marco de referencia, ¿no? Claro. Ahora, hay otro eje ahí que también es interesante. Cuando dice, por ejemplo, Jeb Kulpolensky, que yo creo que hay que escucharla con mucha atención, no solo porque es la presidenta en funciones de Morena, sino porque creo que es la que tiene la voz más transparente, sí, ¿no? Es la que no disimula y dice, a ver, en Baja California estamos de acuerdo porque están interpretando la voluntad de la gente, las elecciones salen muy caras, y luego también en este tema sale a decir, es que hay manifestaciones, ahora sí que hay de unas y hay de otras, ¿no? Sí, hay buenas y hay puras, impuras, hay legítimas y no legítimas, que es una discusión también muy peligrosa, cuando entramos al terreno de quién decide cuándo una protesta es legítima o no y si esa función la tiene el propio poder, porque naturalmente ningún gobernante en principio considera legítima la protesta pues, en su contra, ¿no? Claro. O sea, no simpatiza, digamos, con esa protesta. Y entiendo que ahí, cuando se habla, por ejemplo, de la extorsión para conseguir un beneficio, pues dejas abierto también la interpretación de cualquiera que pida reparación de un daño, que pueda mitigación por una obra, pues está en sentido estricto pidiendo algo para sí, ¿no? Sí. Polensky es digamos, un muy buen termómetro, ¿no? De lo que sucede al interior y de las intenciones. Y en ese sentido a mí me preocupan dos cosas de lo que dices. Primero, argumentan que es solo para líderes que se disfrazan de líderes sociales, para extorsionar. Pero pues, ¿cómo determinas cuándo es un disfraz y cuándo es legítimo, ¿no? Y bajo esa premisa, pues puedes acusar de disfrazado a cualquiera, ¿no? Claro. Y caerle con todo el peso del Estado. Y la segunda es el argumento del exministro Cosío, que escribió en contra de la ley Garrote, que decía, esto se llama consigna gubernamental frente al derecho, que lo que quiere decir es que es una ley hecha a modo. Y es conspicuamente sospechoso que sea justo en el estado donde se está construyendo la refinería, que no tiene viabilidad, que tiene muchos grupos opositores, sobre todo ambientalistas, comunidades locales. Entonces, cuando la ley se hace ad hoc, ¿no? Ahí es donde es el problema, ¿no? Sí. Lo que deberíamos empezar a escuchar, lo que nos encantaría escuchar, sobre todo los que somos abogados, es que hubiera por lo menos consistencia en la idea de la ley es la ley, la Constitución es la Constitución. Lo que está muy confuso y cada vez más es de pronto cuando sirve, la Constitución es la base de todas nuestras decisiones. Cuando no sirve, la Constitución se puede reinterpretar y se puede no escuchar en el caso de Baja California y está antes la voluntad del pueblo y está antes la voluntad de los bajacalifornianos o en este caso está antes. Tú lees la exposición de motivos de la ley Garrote y son puros argumentos en torno a la confianza de la gente en el Estado de Derecho, los inversionistas, el turismo, etcétera. Me parece de lo más confuso de pronto decir... Que incluso con argumentos que cualquier gobierno de derecha podría firmar encantado la vida, diciendo, con la cantidad de inversiones que van a llegar, necesitamos protegerlas, ¿no? Claro. Poniendo el tema de las inversiones por encima de cualquier derecho de las comunidades, por ejemplo. Exactamente. Y de pronto, en otros casos, decir, lo importante no es la inversión, lo importante no es la confianza, exactamente. Lo importante es la voluntad del pueblo. Entonces, este mensaje como medio bipolar de pronto la Constitución y las leyes son nuestra máxima y mal ustedes que piden que se viole, y luego del otro lado decir qué mal los abogados que piden que se cumpla la Constitución por encima de la justicia social. Lucía, por ejemplo. Ese mensaje confuso, ese mensaje que parece bipolar es lo que trae a todo el mundo muy nervioso, ¿no? Ahora, discrepo un poquito contigo sobre la derecha. O sea, una consigna, no es porque yo defienda la derecha, pero para ser precisos. Una consigna de la derecha sería la ley y el orden, ¿no? Para proteger a la propiedad privada,
el orden público, en fin. Y es un valor cívico muy importante, en mi opinión. Pero no tiene nada que ver la represión ni con la derecha ni con la izquierda. De hecho, se desató una discusión. Sí, la represión no es monopolio de ninguna fuerza política. Totalmente decían, y la derecha estaría súper contenta con la ley Garrote. Y la izquierda también. La izquierda también. Claro. Hay muestras de izquierda súper represiva. Sí, solamente por el argumento del uso de la fuerza para proteger el capital privado, digamos. Que de hecho yo estoy de acuerdo con eso, bien regulado. Te digo, en México tenemos un demonio histórico de las protestas, donde la protesta y las manifestaciones afectan a terceros porque no están reguladas y además generan un desorden público. Pero hay que sancionar el desorden, no penalizar la manifestación. Ahora, esta historia que están contando ustedes nos pone en la ruta también de un conflicto ya anunciado, que es un nuevo conflicto anunciado, por un lado, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero con el otro, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se le van a acumular las bombitas en la puerta, porque está el tema de Baja California, donde tendrían que decir si prolongar el mandato viola la Constitución y por lo tanto va para atrás. Y dos, en el tema de Tabasco, decir que esta ley no funciona. Y en los dos casos, pues va en choque de ruta con la agenda de personajes por lo menos clave del gobierno, ¿no? Y allí es donde la confusión está de la que hablaba, de a veces sí la Constitución es mi máxima y a veces la Constitución no, porque está primero la justicia social, se vuelve tan peligroso. Porque entonces a la hora de que llegue a la Corte esto, la Corte solo puede tener como referencia la Constitución. La Corte no puede agarrarse de argumentos sociales. Interpretar el sentido de la gente, por ejemplo. Y entonces ahí es donde va a ser muy peligroso este manejo, esta manipulación de la idea de a veces sí, a veces no vale la legalidad. Y otra cosa, Mario, que me preocupa mucho es el silencio de las organizaciones civiles que durante años exigieron el uso de la Constitución y de la legalidad como el único parámetro. Organizaciones de la sociedad civil que durante años exigían que primero la existencia de los órganos autónomos, la autonomía de estos, la capacidad y la eficacia, ¿no? Y de pronto callan frente a cosas tan graves como las de Baja California, ¿no? Estos órganos que hablaban siempre de la autonomía de los órganos electorales, los sólidos. ¿Pero tú crees que hay por parte de sociedad civil también silencios muy importantes? Muy preocupante. Porque ya ni hablar de los partidos políticos, que cuando hablan poco y cuando hablan se les escucha todavía menos, ¿no? Sí, ahí a mí lo que me preocupa, lo decía en el caso de Baja California, es que los contrapesos sean solo internos. Es decir, que los más vocales sean contrapesos al interior de Morena, ¿no? Porque eso legitima el avance del proyecto hegemónico. Era la clásica ecuación de contrapesos de partido único, donde, mira, aquí... El debate estaba dentro, no afuera. El debate está dentro, por aquí nos ofrecen una muy buena opción. Entonces, sigámonos con esto. Y es muy peligroso porque la oposición queda absolutamente barrida. Que son los casos de, por ejemplo, Tatiana Cloutier, que es muy clara en algunos de estos temas. Que son las voces más estridentes en oposición interna. Sí. Eso es muy peligroso. Porque justo avanza el proyecto hegemónico, le da una opción. Mejor que haya voces críticas dentro a que todos cierren filas. Aquí lo que me llama la atención otra vez sí es el caso de la secretaria de Gobernación, que pues parece que no se escucha, digamos, posicionamientos claros. Incluso mencionaban ahora el exministro Cosío, pues la secretaria de Gobernación es ministra también, exministra, también tendría elementos para fijar una postura sobre este tema. Y vamos a ver cómo termina resolviéndose. Pero sí es notable que ante la ausencia, digamos, de los partidos de oposición en lo local, ya sea porque no tienen presencia o porque cuando tienen presencia misteriosamente se convierten al morenismo, como pasó en Baja California y todos votan de pronto del mismo lado, o porque en el plano nacional no parece que tengan muchos recursos, pero otra vez terminan siendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte los dos grandes contrapesos que hay en este país y a los que hay que ver cómo se sigue desarrollando esta relación, porque esta historia pues, todavía le queda mucho rato, ¿no? Porque además ya vimos en el caso del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, lo que les pasa a los que disienten, ¿no? Pues sí. A los que de pronto dicen, no está bien, técnicamente algo tenemos que resolver, pues de pronto tienen que salir y el ataque que reciben cuando salen es brutal. Entonces, el tema de la referencia, los abogados somos muy necios con la idea del Estado de Derecho porque es la mejor
Sí. manera de resolver conflictos de certezas, poder. claro. Es la manera más objetiva de resolver conflictos de poder. Por eso nos encantaría ver que el presidente manda el mensaje, el gobierno en general, mandan siempre el mensaje de nuestro único parámetro es la Pues sí. Constitución y la ley, ¿no? Con eso estaríamos. Gracias, querido. Es un gusto, Mario. Gracias, Pablo. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vamos a regresar para platicar el tema de Pemex, que está calientito también. ¿Qué implica el plan de negocios? ¿Qué implica el tema de la refinería? ¿Hay certezas o no certezas para los diferentes actores? De esto platicamos regresando de la pausa. Esto es La Hora de Opinar.